Mi nombre es Mónica Vázquez y durante los últimos 8 años he mantenido el secreto fiscal más grande de mi vida. Para mi familia, especialmente mi hermanastra Victoria, soy simplemente la obsesiva de los números que nunca pudo conseguir algo mejor que un trabajo de contadora en una oficina pequeña. Lo que no saben es que esa contadora dirige la división de investigaciones fiscales más poderosa del país y ha recuperado más de 2.000 millones de pesos en evasión de impuestos. Todo comenzó cuando mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 18 años. Su nueva esposa, Dolores, venía con Victoria, una hija de su edad que había estudiado mercadotecnia en una universidad privada prestigiosa. Desde el primer día, la nueva dinámica familiar quedó clara. Victoria era la hija exitosa, social y ambiciosa, mientras que yo era la niña rara que se emocionaba revisando estados financieros. Mónica vive en su mundo de números, repetía Victoria durante cada reunión familiar. Es como si no entendiera que hay vida más allá de las calculadoras. Lo que Victoria nunca se molestó en averiguar fue que mi obsesión con los números había comenzado muy temprano, cuando a los 12 años descubrí que podía detectar patrones en datos financieros que otros pasaban por alto. Durante la universidad, mientras Victoria estudiaba estrategias de marketing, yo me especializaba en auditoría forense y análisis de fraude fiscal. Mi primer trabajo después de graduarme fue en una pequeña firma de contabilidad, exactamente como mi familia esperaba. Pero lo que ellos no sabían era que esa firma era una operación encubierta de la Superintendencia Fiscal, diseñada para identificar y reclutar talentos excepcionales en detección de fraude. Señorita Vázquez, me había dicho el director de la superintendencia durante mi 6º mes en la firma. Su capacidad para detectar irregularidades fiscales es extraordinaria. Hemos estado observando su trabajo y queremos ofrecerle una oportunidad especial. Durante los siguientes años, mi carrera siguió una trayectoria meteórica pero completamente clasificada. Comencé como analista junior en investigaciones especiales, pero rápidamente demostré una habilidad casi sobrenatural para descifrar esquemas complejos de evasión fiscal. Mi trabajo requería absoluta discreción. Las empresas y personas que investigaban no podían saber que estaban bajo escrutinio hasta que teníamos evidencia irrefutable. A los 25 años era supervisora senior, dirigiendo equipos que investigaban corporaciones multinacionales. A los 28, jefa de división de casos especiales. Y hace un año, a los 30, me convertí en la directora nacional de investigaciones fiscales más joven en la historia de la institución. El problema era que mi trabajo requería un perfil público absolutamente bajo. Las investigaciones que dirigía eran tan sensibles que incluso mi existencia como funcionaria de alto nivel era información clasificada. Para efectos familiares y sociales, mantenía la fachada de ser una simple contadora de una pequeña firma. Esta doble vida se había vuelto especialmente complicada durante las reuniones familiares. Victoria había ascendido a directora de marketing en una empresa mediana de cosméticos y no perdía oportunidad de contrastar su éxito visible con mi estancamiento profesional. La mañana del sábado de la cena familiar que cambiaría todo, estaba revisando el expediente de la investigación más grande de mi carrera. Durante 18 meses, mi equipo había estado rastreando una red de evasión fiscal que involucraba a 20 empresas y había costado al erario público más de 500 millones de pesos. Directora Vázquez, me escribió mi subdirector desde su oficina segura. Los allanamientos simultáneos están programados para el lunes. El presidente quiere estar presente cuando anuncien los arrestos. Era la culminación de 2 años de trabajo meticuloso, analizando millones de transacciones, siguiendo rastros de dinero a través de paraísos fiscales, construyendo un caso hermético contra lo que los medios ya llamaban la red de evasión más sofisticada en la historia del país. Cerré los documentos clasificados y me preparé para la cena familiar en el restaurante favorito de Victoria. Sabía que sería otra noche de comentarios condescendientes sobre mi falta de ambición, pero había aprendido a soportar estas reuniones como parte del precio de mantener mi cobertura. El restaurante La Pérgola era el tipo de lugar que Victoria elegía específicamente para impresionar: manteles de lino, meseros con guantes blancos, y precios que dejaban claro que solo cierto tipo de personas podían permitírselo regularmente. Victoria ya estaba allí cuando llegué, sentada en la mesa principal con Dolores, mi padre, y su nuevo novio, un empresario llamado Rodrigo que poseía una cadena de ferreterías. Mónica, me saludó Victoria con su sonrisa perfectamente ensayada. Llegaste justo a tiempo.
Rodrigo estaba contando sobre la expansión de su negocio. Rodrigo, un hombre corpulento con una cadena de oro gruesa, se giró hacia mí con interés condescendiente. ¿Y tú a qué te dedicas, Mónica? Soy contadora, respondí simplemente. Ah, números, asintió como si entendiera. Importante, importante. Alguien tiene que llevar las cuentas, ¿verdad? Victoria no pudo resistir la oportunidad. Mónica tiene una obsesión muy particular con los números. Es como si viviera en un mundo de hojas de cálculo y calculadoras. Las risas alrededor de la mesa fueron educadas pero claramente dirigidas. Dolores añadió, siempre ha sido así, muy meticulosa con detalles pequeños. Durante la cena, la conversación giró principalmente alrededor de los logros de Victoria. Había lanzado una campaña publicitaria que había aumentado las ventas de su empresa un 30%. Había sido destacada en una revista de marketing como ejecutiva prometedora del año. Sus fotos aparecían regularmente en eventos corporativos y sociales. ¿Y tú, Mónica? Preguntó mi padre con el tono cuidadoso que había desarrollado para no lastimar mis sentimientos. ¿Cómo van las cosas en tu oficina? Bastante ocupada con varios proyectos, respondí vagamente. Proyectos, repitió Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mónica siempre habla de proyectos misteriosos. Supongo que revisar impuestos para pequeños negocios puede parecer muy importante cuando es tu mundo entero. Rodrigo se interesó. ¿Pequeños negocios? ¿Cómo qué tipo de clientes manejas? Varía mucho, evadí. Empresas de diferentes tamaños. Seguramente nada muy emocionante, intervino Victoria. No es como campañas de marketing para grandes corporaciones. Los números son, bueno, números. No hay creatividad, no hay impacto real. Tomé un sorbo de vino, sintiendo la familiar tensión que acompañaba estas conversaciones. Mi familia no tenía idea de que los números que manejaba representaban investigaciones que habían resultado en el encarcelamiento de docenas de evasores fiscales y la recuperación de miles de millones para el Tesoro Nacional. Siempre con tus números ridículos. Continuó Victoria, ahora con una audiencia que claramente disfrutaba el espectáculo. Es como si creyeras que vas a cambiar el mundo sumando y restando. Dolores asintió con falsa comprensión. Está bien tener un trabajo estable, pero una mujer de tu edad debería aspirar a algo más visible. Algo que tenga impacto real. Victoria tiene razón, añadió Rodrigo, claramente tratando de impresionar a su nueva novia. En los negocios reales, lo que importa son los resultados que puedes mostrar. Las ventas, el crecimiento, el reconocimiento público. El momento culminante llegó cuando Victoria decidió hacer una declaración que claramente había estado preparando. Nadie te toma en serio como contadora, Mónica, declaró con una sonrisa que pretendía ser gentil pero sonaba cruel. Y no es tu culpa. Es solo que hay trabajos que son, bueno, trabajos, y hay carreras que realmente importan. El silencio que siguió fue tenso. Mi padre parecía incómodo, pero no intervino. Dolores mantenía una expresión neutral que había perfeccionado durante años de presenciar estos intercambios. Tal vez tengas razón, respondí tranquilamente. Los números pueden ser complicados de entender. Mi respuesta pareció satisfacer a Victoria, quien se giró hacia Rodrigo para continuar hablando sobre sus planes de expansión comercial. Fue en ese momento cuando las puertas del restaurante se abrieron y un grupo de hombres en trajes formales entró con la precisión de una operación militar. Reconocí inmediatamente al director general de la Superintendencia Fiscal, acompañado por dos subdirectores y lo que claramente eran agentes de seguridad. Mi corazón se aceleró. Solo había una razón por la que el director general saldría personalmente un sábado por la noche. Algo había ido mal con la operación de lunes, o habían surgido complicaciones que requerían mi autorización inmediata. El director recorrió el restaurante con la mirada hasta que me vio. Su expresión de alivio fue evidente mientras se dirigía directamente hacia nuestra mesa. Directora Nacional Vázquez, anunció al acercarse, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido inmediatamente. Un honor verla aquí. Lamento interrumpir su cena, pero necesitamos su autorización urgente. El silencio en nuestra mesa fue absoluto. Victoria dejó de hablar a mitad de frase, su tenedor suspendido en el aire.
Rodrigo parpadeó varias veces como si estuviera procesando información en un idioma extranjero. Director Medina, me levanté automáticamente, el protocolo militar de mi posición tomando control. ¿Qué tan crítica es la situación? Muy crítica, directora. Los sujetos principales intentaron transferir fondos a Islas Caimán esta tarde. Necesitamos autorizar la interceptación inmediata o perderemos 500 millones. Saqué mi teléfono ejecutivo y marqué un número de memoria. Comandante Torres, autorice la operación Fénix inmediatamente. Código de autorización, Vázquez Alfa 79. Los comensales de las mesas cercanas habían comenzado a notar la presencia de agentes gubernamentales y murmullos curiosos llenaban el restaurante. Directora, el director Medina bajó la voz pero lo suficientemente alto para que mi mesa escuchara claramente. El presidente está esperando su reporte sobre la red de evasión. Los medios quieren una declaración sobre los 2.000 millones recuperados. 2.000 millones, murmuró Rodrigo, su voz apenas audible. Con calma. Saqué mi identificación oficial completa de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. La credencial mostraba mi fotografía junto con el escudo nacional y las palabras Directora Nacional de Investigaciones Fiscales, Superintendencia de Administración Tributaria. Victoria se aferró al brazo de Rodrigo, sus ojos fijos en la identificación como si fuera un objeto extraterrestre. Directora Nacional, tartamudeó Dolores. De Investigaciones Fiscales, completé. Durante los últimos 8 años he dirigido las investigaciones de evasión más importantes del país. El director Medina añadió, dirigiéndose a la mesa. La directora Vázquez ha recuperado más dinero para el erario nacional que cualquier funcionario en la historia moderna. Su trabajo ha resultado en el encarcelamiento de más de 200 evasores fiscales. Mi padre se levantó lentamente, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez en años. Pero dijiste que eras contadora. Soy contadora, confirmé. Contadora forense especializada en investigación de fraude fiscal. Mi trabajo requiere absoluta discreción hasta que los casos están cerrados. Rodrigo, que había estado presumiendo sobre el crecimiento de su negocio, palideció visiblemente. ¿Investigaciones fiscales? ¿Cómo? Auditorías. Entre otras cosas, respondí notando su nerviosismo. ¿Hay algún problema, Rodrigo? El director Medina consultó su reloj. Directora, el helicóptero la está esperando. La reunión de emergencia con el gabinete económico es en 1 hora. ¿Helicóptero?, repitió Victoria débilmente. Transporte estándar para operaciones de este nivel, explicó el director. Especialmente cuando se trata de recuperar cientos de millones para el país. Mientras recogía mis cosas, Victoria intentó recuperar su compostura. Mónica, nunca dijiste que. Lo dije, la interrumpí suavemente. Múltiples veces mencioné las investigaciones importantes, los casos complejos, las responsabilidades nacionales. Pero cada vez que hablaba de mi trabajo, se reducía a obsesión con números ridículos, punto. El director Medina se dirigió a mi familia antes de retirarse. Damas y caballeros, su hija y hermana es una de las servidoras públicas más importantes del país. Su trabajo protege los recursos de todos los mexicanos. Los siguientes días fueron un torbellino mediático. La operación del lunes resultó en 27 arrestos simultáneos y la recuperación de 550 millones de pesos adicionales. Mi historia apareció en las portadas de los principales periódicos, la contadora que recuperó miles de millones. Rodrigo, como había sospechado, resultó tener serias irregularidades fiscales. Su cadena de ferreterías había estado evadiendo impuestos durante años mediante un esquema sofisticado de facturas falsas. Fue arrestado 3 días después del incidente en el restaurante. Una semana después, Victoria me llamó. Mónica, su voz sonaba genuinamente humilde. ¿Podrías venir a casa? Necesito entender qué es exactamente lo que haces. Cuando llegué, encontré a toda la familia reunida en la sala. Victoria se levantó cuando entré, sus ojos rojos de haber llorado. Quiero disculparme públicamente, anunció. Durante años he menospreciado el trabajo de mi hermana porque no entendía su importancia. Mónica no solo es una contadora excepcional, es una guardiana de la justicia fiscal. Pasé las siguientes 2 horas explicando,
dentro de los límites de seguridad permitidos, el funcionamiento de las investigaciones fiscales, las técnicas que habíamos desarrollado para rastrear evasión, el impacto de nuestro trabajo en los servicios públicos que financiamos con los impuestos recuperados. ¿Rodrigo realmente era criminal?, preguntó Victoria con voz pequeña. Los tribunales determinarán eso, respondí diplomáticamente. Pero las evidencias son substanciales. Mi padre, que había permanecido silencioso, finalmente habló. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Siempre lo estuve, solo que no sabía cómo expresarlo sin entender realmente lo que hacías. 3 meses después, recibí la medalla al mérito fiscal de manos del presidente en una ceremonia nacional. Victoria estaba en primera fila, aplaudiendo cuando el presidente describía las investigaciones que había dirigido. Su trabajo ejemplifica el más alto nivel de servicio a la patria, había dicho el presidente durante la ceremonia. La directora Vázquez ha demostrado que la justicia fiscal es fundamental para una sociedad equitativa. Durante la cena familiar que siguió a la ceremonia, Victoria tomó la palabra con una humildad que nunca había visto en ella. Quiero que todos sepan, dijo mirándome directamente, que mi hermana ha cambiado la forma en que este país combate la evasión fiscal. Y yo estuve demasiado ciega para verlo. Miré alrededor de la mesa, viendo las caras de mi familia, ahora llenas de respeto genuino y comprensión. Gracias, Victoria. Pero al final, solo hago mi trabajo, asegurarme de que todos contribuyan justamente a nuestro país. 6 meses después, inauguré el nuevo Centro Nacional de Investigaciones Fiscales, equipado con la tecnología más avanzada para detectar evasión. Victoria ahora trabaja como consultora para empresas que quieren asegurar su cumplimiento fiscal completo, un cambio de carrera que dice fue inspirado por mi ejemplo. Años después, cuando reviso estadísticas desde mi oficina en la torre de la superintendencia, recuerdo aquella cena donde me dijeron que nadie me tomaba en serio. No con resentimiento, sino con gratitud, porque me enseñó que el verdadero impacto a menudo es invisible hasta que sus resultados se vuelven innegables. A veces los números más importantes no aparecen en campañas publicitarias brillantes, sino en cuentas bancarias recuperadas, servicios públicos financiados, y justicia fiscal restaurada. Y a veces, la obsesión más ridícula resulta ser la defensa más poderosa de un país contra quienes intentan evadir sus responsabilidades. Al final, los números no mienten. Y cuando se usan correctamente, tampoco permiten que otros lo hagan.